Pero ¿por qué hacer cine? Yo creo que el cine es el arte que nos permite conocernos a nosotros mismos. O sea, todo arte es la expresión del espíritu, del alma, de una persona, de una comunidad, de una gente. Por eso nos encanta ir a ver un cuadro, ya sea de un gran pintor como Rubens o Monet o Goya, cualquiera de ellos, porque nos vemos reflejados ahí de alguna manera. Vemos algo del espíritu del ser humano. Y lo mismo sucede con la música, lo mismo sucede con la literatura, ¿no? Pero el cine es algo que combina todas esas artes. Y por eso la trascendencia y la importancia del cine. Creo que los que primero descubrieron el impacto, la importancia, la trascendencia del cine fueron los soviéticos, los comunistas, porque era el inicio del régimen comunista en la Unión Soviética con la revolución bolchevique y todo eso. Y ellos comenzaron a darle una gran importancia al cine, porque sabían que con el cine podían cautivar gente, podían inculcar sus ideas en la gente. Y fueron los primeros que realmente utilizaron el cine como una herramienta de inducción, de educación, de transformación de la mentalidad de la gente. Y el gran éxito de la Unión Soviética mientras fue el poder que fue, se debió en gran parte a que ellos supieron cómo utilizar el cine para ello. Y eso pues lo aprendimos, y hoy en día todos los gobiernos de América Latina y del mundo, por decirlo así, le están dando una gran importancia al desarrollo del cine. Aquí en Colombia existe hoy en día el Ministerio de Cultura. La principal actividad del Ministerio de Cultura es la promoción del cine a través de su oficina de cinematografía y de una entidad creada especialmente para el manejo de las políticas que emanan del Ministerio de Cultura, que se llama Proimágenes. Entonces, hacer cine en Colombia pues es muy importante. Es tan importante como ir a estudiar al colegio o a la universidad, porque a través del cine nos reflejamos, nos conocemos y nos transformamos de una manera mucho más rápida que con cualquier otro medio. Entonces yo estoy muy contento de estar aquí en Tunja, en mi ciudad, compartiendo mis películas con ustedes y con la idea de que convirtamos a Boyacá en un centro de producción audiovisual donde hagamos no solamente películas, sino también programas de televisión, telenovelas, series, documentales, dibujos animados, todo lo que se pueda ver en una pantalla, ya sea en una pantalla de televisión, o hoy en día en un iPhone, o en un celular, o en cualquiera de estos medios, porque es a través de la imagen que hoy en día nos comunicamos. Pero dejo conversar a mis compañeros. Bueno, yo pues hago cine desde que no me acuerdo, y pues porque siento que la gente es libros, que la gente es cine, que yo desde que tengo memoria pues he estado fascinado por poder ver el mundo y, digamos, seccionarlo con el cuadro de la cámara, ¿no? Desde que mi papá, yo aquí viví mis primeros 5 años de vida en Tunja, desde que mi papá, que era un gran aficionado a la fotografía y un muy buen fotógrafo, y un hombre muy sensible y un hombre amante de la poesía, y él siempre puso a circular poesía en la casa, y entonces hay cine que se filma y otro que no, ¿no? Hay películas que uno está viviendo y muchas veces son las más puras y que se parecen como en su vivir, en su sentido
sentido poético al cine. He hecho varios cortometrajes, muchos en el altiplano, entre esos La Cerca, que fue un trabajo que me abrió muchas puertas, que fue selección oficial en Cannes, etc. Y he hecho 3 largos y los 3 también pasan por Boyacá. La Sociedad del Semáforo, que tiene una sección en Santa Sofía. Tierra en la Lengua, que arranca en Tibasosa y casi toda sucede en el Casanare, que era parte del Gran Boyacá. En la finca de mi abuelo, esta tarde se presenta a las 3 de la tarde. A ver si llega todo este gentío por allá. No se dedican solo a Juanes. Y Memorias del Calavero, que se estrenó ayer. Estrené 2 películas este año. Tierra en la Lengua ganó la competencia internacional de Cartagena este año y ha ganado, la verdad, un pocotón de premios por fuera, cosa que no es nada, no se puede creer ni lo bueno ni lo malo, porque desprecio lo que ha sobrado para mis películas. Aquí está el protagonista de Memorias del Calavero, el Cucho, uno de los mejores amigos que me ha traído la vida y que me ha traído el río del cine. También sale en La Sociedad del Semáforo, que la presenté aquí hace un par de años. Nos vimos justamente con Gustavo en esa proyección. Yo sí todavía creo en la sala sagrada, en crear para la pantalla en grande. Yo soy del lado de... Pero digo, digamos que lo bonito de estar aquí 3 cerebros distintos es que pues la diferencia es la que lo hace a uno y uno no puede ser uno sin el otro, ¿no? Entonces, los opuestos se complementan. Yo soy del lado de David Lynch, digamos, yo no creo en ver una película en un teléfono, en un computador todavía. Sé que es un medio importante, pero yo todavía creo en que uno hace cine para que la pantalla, para que a uno el tamaño de la gente lo obligue a la humildad, ¿no? De ver esas risas de varios metros, como decía Thomas Mann, o de que en un cuadro, de que en un cuarto a uno le ocupe su rango visual una imagen y una imagen esparcida en el tiempo y el sonido, ¿no? Y yo trato de crear experiencias muy potentes para el alma de cada uno, tanto a nivel visual como a nivel sonoro y a nivel de eso intangible que es como el espíritu y el misterio del arte. Tal vez a mí por eso me gusta ver tanto a través de la cámara y hacer la cámara todo lo que pueda en mis películas, porque es lo que más se parece a la sala. Pues a ver en la sala. El que no quiera estar aquí, fácil, yo les pido disculpas, pero tengo un problema de atención muy grande y cuando empiezan los susurros trato de ver qué es lo que están diciendo. Entonces aquí chévere que estemos los que queramos estar y hagamos una sola voz también con ustedes, que creo que es lo importante. Oír cuáles son las curiosidades que ustedes tienen con este sinsentido y este mundo innecesario e inútil del cine. Lo digo en los términos más bellos, como dicen los taoístas, ¿no? Lo inútil y lo innecesario es donde está la belleza. Eso tiene 3000 años de dicho y yo me siento de ese lado, así que pues supongo que después de la presentación del compañero nos empezamos a abrir para que ustedes dirijan el conversatorio, porque no entendíamos cómo empezar por lo menos. Muchas gracias por estar aquí, feliz de estar en mi tierra. Esta tarde no se les olvide, a las 3 está Tierra en la Lengua, para que vayan a gozar del poder del Casanare. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Héctor Mario López, yo vengo del Valle del Cauca, más especialmente de Caicedonia, Valle del Cauca. Me siento muy halagado de estar al lado de estos 2 grandes del cine. Yo siento que aquí no me encuentro en un conversatorio, sino en un aprendizaje total. Y para hablarles un poquito sobre mi recorrido, estoy básicamente aquí porque en el norte del Valle del Cauca y en todo el departamento del Valle del Cauca hemos tenido un gran impacto, todo a raíz del cine, pero el cine que estamos haciendo es un cine muy social. No hacemos cine para competir, no hacemos cine para ganar premios, hacemos cine para transformar vidas. Y gracias a eso,
Y partiendo de esa base, aún así hemos logrado muchas cosas. 2 festivales internacionales de cine, hemos trabajado solo y exclusivamente con actores de la región, que los hemos formado a través de una preproducción, luego una producción, y después viene la postproducción, que yo mismo la hago. Yo soy especialista en After Effects, en animación, y tratamos de hacer 2 cosas con el cine. Una, crear un concepto que lleve a todos los muchachos al teatro, que nos llene las salas. Y 2, que estando allí salgan un poco sacudidos de un mensaje social. Básicamente la pequeña empresa nació a raíz de que hace 10 años había una impotencia, o a nivel personal tenía una impotencia acerca del cine que se realizaba en Colombia. Ver cómo los directores, algunos directores, no puedo generalizar porque hay muchos directores que tienen, creo que la misma ideología que tenemos nosotros, pero ver que algunos directores, y creo que a los que más les dan ventanas, están realizando películas que nos estaban dejando tan mal parados en el mundo. Y hablo exclusivamente de temas como la droga, el sicariato, la mafia, la guerrilla. Ver cómo amigos en el mundo me cuentan, por ejemplo, que en el Festival de Suiza, un festival tan importante en el mundo, llegó hace 2 años, hace 3 años, una película colombiana, no recuerdo cuál es el nombre. Y ellos con mucho orgullo se fueron a ver su película de su tierra. 5 minutos después salieron del teatro, porque la primera imagen fue un par de muchachos fumando marihuana. Y a ellos les causa pena ajena ver que está bien que la realidad colombiana es así, pero no para desgastarla con nuestras películas. Desde mi punto de vista muy personal, tratamos de hacer cine enfocado en tantos temas sociales que ocurren aquí en Colombia, no solo en Colombia sino en el mundo. Odio cuando veo una película y que se trata del mismo tema. Por eso hemos tratado de elaborar y de realizar películas con conceptos sociales, pero con conceptos diferentes. Hablarles puntualmente, por ejemplo, de mi primer cortometraje de hace 6 años, llamado Juguetes, que hablaba sobre los juguetes bélicos, cómo es que los padres les estamos regalando, o qué les estamos regalando a nuestros hijos en una Navidad. Si usted le regala a los niños unas armas, unos tanques de guerra, pues ellos se van a imaginar todo un cuento de guerra y de violencia. Con ese cortometraje fue que gané los 2 festivales de cine, y por eso seguimos haciendo esa clase de películas. Más adelante, cuando ustedes tengan sus preguntas, pues les voy a mostrar el último estreno, que fue Punto Crítico, que habla acerca de 7 temas trascendentales que le están ocurriendo hoy en día a todos los jóvenes. Así que pues dejo abierta el micrófono para todas las preguntas que le puedan hacer a nosotros tres. Gracias. Vamos a tomar un orden, las personas que quieran participar, por favor, Sí. levanten la mano. Me gustaría preguntar cuál es el género o la película más reconfortante y el tema más interesante que ustedes le han hecho en el cine. Disculpe, cuéntenos por favor cuál es su nombre, para quién va dirigida la pregunta. Juan Manuel. Juan Manuel, ¿para quién va dirigida la pregunta? ¿Quieres que responda? Sí, para los 3. Bueno, yo creo que personalmente el tema que más me reconforta hacer, como lo venía diciendo, es ese tema del cual no solo la gente entra a un teatro a entretenerse, sino también a salir con una idea, con un sacudón, como digo yo, con un pensamiento nuevo acerca de la realidad. En el caso, por ejemplo, de Punto Crítico, hay temas muy trascendentales en esta película, a pesar de que es un concepto muy de cine que habla sobre qué pasaría si existiera una máquina del tiempo y pudiéramos devolver el pasado para corregir ese problema que tienen. Y el tema central es que hay 7 problemas en 7 personas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene SIDA,
otro de ellos tiene cáncer, otro de ellos está en la cárcel, otro de ellos mató a muchos estudiantes por bullying y matoneo. Entonces les dan esa pequeña oportunidad de devolverse en el tiempo. El problema es que al final los muchachos se van pensando en si es posible viajar en el tiempo o si las decisiones deben de tomarse ahora. Entonces, a mí lo que más me reconforta de hacer una película es que la gente salga entretenida, pero a la vez salga con un pequeño regaño y sacudón acerca de la vida que los está rodeando en estos momentos. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Héctor. Una película que vale la pena para mí es esa película que uno va y lo deja uno pensando, lo deja uno cuestionando las situaciones que uno ha visto, situaciones con las que uno se identifica. A mí personalmente esas películas que llaman comerciales, que quiere decir que están hechas con grandes efectos, con unas historias que son absolutamente fuera de la realidad, ¿no? No me llaman la atención. Yo creo que pues sí, son entretenidas como para pasar un rato ahí viendo los aviones o los fuegos o los monstruos y las cosas, pero no te dejan nada, excepto que pasaste un ratito entretenido, ¿sí? Pero las películas de la vida que todos tenemos y con las que nos podemos identificar, esas sí me agradan, y es el tipo de cine que a mí me gusta hacer. Yo llevo haciendo cine toda una vida, como les contaba al inicio, desde que vi mi primera película. He hecho muchísimos cortometrajes, cientos, he hecho muchas, ¿no? Y he hecho 20 largometrajes. Creo que soy el productor, director de cine en Colombia que ha logrado hacer más cine en lo que llevamos de vida. De estas 20 películas, 5 las he hecho en Brasil, donde actualmente vivo. Y vivo en Brasil porque me ha sido más fácil conseguir el dinero para hacer el cine en Brasil. Esas contradicciones de la vida a veces, ¿no? Y he hecho películas, comedias, películas musicales, películas eróticas, películas de tipo social. Y la película, por ejemplo, que a mí más me agrada de las que yo he hecho se llama Caín. Caín, que está basada en un libro precisamente escrito por este señor que está aquí atrás, la foto de él, Eduardo Caballero Calderón. Esta película la exhibí hace 20 días en Medellín, en un festival de cine. Y la gente que la veía por primera vez, porque eran todos jóvenes, salieron diciendo que qué película que nos hace realmente cuestionar nuestra realidad, nuestra historia, nuestra cultura, porque es la historia de Caín y Abel actual, ¿no? En cómo nosotros nos matamos entre sí. La historia de dos hijos, uno natural y el otro legítimo, uno termina en la guerrilla, el otro termina en el ejército. Pero es una película que nos hace pensar de por qué nosotros somos como somos. Y como les decía al inicio, y como dice Héctor también, el cine es un espejo en el que nos miramos. Y cuando nos miramos en un espejo, ¿cuál es la reacción inmediata que tenemos? La reacción inmediata es arreglarnos, ¿no? Las mujeres se maquillan y nosotros los hombres nos sacudimos, etc. Queremos vernos mejor de lo que somos, de lo que nos vemos en el espejo. Y eso es el efecto del cine. Cuando vamos a ver una película, nos vemos y salimos de la película disgustados por lo que vimos, porque nos da rabia de vernos como somos, ¿sí? Y con la intención de cambiar para vernos mejor. Ese es, y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Héctor y con lo que dices tú de las películas, de cómo
el cine nos permite ser mejores, ¿no? Mi última película, que la exhibimos anoche, se llama Estrella Quiero Ser. Es una película, por ejemplo, no sé quién lo habrá visto de los que están aquí presentes, pero es una película que, sin hacer un discurso, muestra cómo nuestra cultura es una cultura que promueve la violencia de género, en que las mujeres son víctimas de nosotros los hombres, pero no porque nosotros los hombres tengamos esa intención de convertirnos en victimarios, sino porque es algo que prevalece en el medio, la forma como hemos sido educados a través de los años, etcétera, de generación en generación, de cómo la mujer es violentada no solamente físicamente, sino especialmente emocionalmente, ¿sí? Y cómo nosotros los hombres nos aprovechamos de la mujer en situaciones en que ellas están en dificultades, en situaciones débiles, ¿no? Y esa película ha causado un gran impacto. A la gente no le ha gustado, a alguna gente no le ha gustado mucho. Y yo me pongo a conversar con esa gente que me dice, no, es que su película, no sé qué, y es porque se sienten agredidos en su conciencia, en su ego, ¿no? Pero yo me siento contento porque yo creo que esa película, que es una historia muy sencillita, pero con un mensaje que hace que la gente piense y reflexione. Entonces, es mi última producción, y estoy muy contento con ella, para responderte tu pregunta. Es un género, es un drama, ¿no? Pero también podría hablarles de las comedias, del taxista millonario, que la gente dice, uy, pero esa es una comedia. Sí, pero es El taxista millonario, que es la película más exitosa que ha habido en Colombia, con 2,5 millones de espectadores en salas de cine cuando se estrenó en su época. Refleja lo que somos en el fondo, lo que somos nosotros los colombianos, que queremos también superarnos, que queremos salir de la pobreza, que queremos tener un estado de vida mucho mejor. Y esa es otra de mis películas favoritas, El taxista millonario. Bueno, pues yo comparto muchas cosas y difiero en otras. Digamos, a mí no me interesa esa obsesión que hay en los medios por la imagen del país. A mí me parece que ese es un juego ruin que nos ha puesto a jugar sobre todo la dictadura de la información, que aquí la ejerce fundamentalmente el periodismo de farándula y los dos grandes medios. Entonces a ellos no les molesta que existan las tragedias, sino que se filme, que se hable de ellas. Entonces, tan así nos han metido el cuento que pasa cosas como las que nos contaba Héctor, ¿no? Que alguien porque ve que no se fuma un porro de marihuana, ya es una razón suficiente para descartar toda una película que se viene por delante. Pronto es que no la han probado. Yo pienso que el problema no es de los temas, sino de cómo se abordan. El problema es que los realizadores, o buena parte de los realizadores, o una parte importante de los realizadores, son turistas de sus temas. Si algo hay hermoso del cine es que uno se tiene que meter en un tema y sumergir por 4, 5, 6 años por proyecto. Y eso a uno le evita que sea un turista, ¿no? Yo me siento muy cómodo con la película que voy haciendo. Y a mí me encanta reinventarme y traicionarme, y si en esta película decía que Nicole Chiras trabajaba con actores profesionales, en la siguiente probar. Entonces, lo que ya no las veo es con público, yo solo las veo cuando uno está editando, las veo con público únicamente para testear, pero ya después soy incapaz de verla terminada. O sea, la veo terminada, y yo La Sociedad del Semáforo, por ejemplo, no la he visto, no la vi ni en el estreno. Cuando se terminó la última copia en Francia, digamos hasta la última corrección, porque para mí luego es un revuelto. Porque yo tengo una aproximación, digamos, un poco diferente a la que he oído, y es, yo creo que es ruin crear pensando en el público, y creo que es ruin pensando en los críticos o en los festivales, como decía Héctor. Y ese es un juego que juegan
muchos realizadores latinoamericanos. Para ello recomiendo una piecita que pusimos a circular hace poco burlándonos de cómo hacer cine para los cítricos europeos. Y a mí me parecen las dos cosas ruines. Yo pienso que un autor, o por lo menos en el cine que a mí me interesa hacer, uno lo que tiene que hacer es, como dicen también los taoístas, la única manera de ofrecer algo realmente bueno a otros, o genuino, es siendo egoísta. Y en el mejor de los sentidos, es que si uno no piensa en el efecto y si uno está libre de expectativas, la cosa va a salir realmente como de la letra de uno y del corazón de uno, que es a mí lo que más me interesa. Yo no me siento un trabajador social, yo creo que las películas son políticas y eso está en la personalidad de uno y tiene que serlo, ojalá es el cine que me interesa, pero pues también, como les digo, celebro la diferencia, ¿no? Yo jamás quisiera hacer una película como las de Dago, pero respeto que exista y me parece importante que exista, porque también solo por esas cosas lo de uno es diferente. Y además me gustan los artistas o los negociantes que de frente cuentan su objetivo, ¿no? Y no que andan ahí como marrubias, ¿no? Me gusta la gente que frente a la que quiere hacer plata, bien. Yo hago cine para transformarme y para que me pasen cosas en esos 6 o 5 años de aventuras. Yo escojo o me dejo escoger por un tema que me garantice que mi vida va a tener una aventura profunda durante esos años, con la gente que está delante y detrás de la cámara. Y pienso que esa es la forma más sincera de ofrecerle eso tanto a críticas como a público, como a todos los posibles espectadores. Y es pues que salga de allá de adentro, de uno tener su oreja pegada al corazón de la cabeza, a ver qué le está diciendo una película que haga. Entonces, sí creo en el cine como una herramienta de transformación, pero de uno, ya pensar que lo puede hacer por otro me parece darle una responsabilidad que no tiene. Y me parece muy bien cuando pasa, pero no pienso que el objetivo sea moralizante del cine. El cine también puede ser como lo decía Gustavo, pues ese espejo que uno ve inmediatamente trata de corregirse, pero también puede ser simplemente un cuadro y un retrato de unos tiempos que desde mi punto de vista solo tienden todo como a empeorar, ¿no? Y entre más somos pues peor y más indiferencia. Entonces celebro y me encuentro con ellos mucho en la terquedad de estar haciendo permanentemente y hacer, yo me refiero a todo lo que yo pienso como autor, ¿no? Y lo digo con todo el amor y la humildad del mundo, y es, uno no hace sino reescribir en el cine, uno reescribe en su cabeza mientras cocina una idea, mientras lo domina una idea uno, y eso lo pasa al papel, simplemente cambia de soporte, ¿no? Pero está reescribiendo, y eso lo reescribe con la cámara, en el rodaje, y cada toma es una reescritura, y eso lo reescribe en el montaje 20, 30 veces. Son procesos de años. Entonces yo ahí es donde lo que me gusta, como la parte artesanal, como quien se encierra a hacer una silla sin tampoco pensar necesariamente en quién la va a usar, sino como si ella fuera a usar. Yo trato de hacer una película que me encantaría ver de otro, ¿no? Y tal vez por eso mismo le tengo tanto ya después de ver todo lo que uno se hunde, porque uno nunca sabe cuando está haciendo una mala película, si es que eso existe, ¿no? Yo ya no creo ni en malo ni en bueno, sino que me gusta o no me gusta. Entonces disfruto mucho mi oficio cada vez que me toca, ¿no? Y me siento una gran alegría, por ejemplo, de que este año haya pasado eso de tener 2 películas circulando, las 2 muy guerrilleras, en un circuito además que está lleno de mafias, como es el de la exhibición del cine aquí en Colombia, y de maltrato y de humillación para nuestras obras. Ustedes no saben la cantidad de porquería de la que uno tiene que enfrentarse en el momento de exhibir una película. No alcanzo a describirles bueno, bien dice Werner Herzog, ¿no? Que el cineasta que no considera la humillación parte de su trabajo, pues tiene que cambiar de oficio. Lo malo es que llegue ahí, ¿no? Cuando uno tiene que enfrentarse a los poderosos. Y en ese sentido sí celebro las otras pantallas, pero ojalá que fueran cines independientes, ojalá que fueran pantallas grandes, donde haya que hacer silencio, no bajar la cabeza a la pantalla de un teléfono. A concentrarse, a poder no abrir 2 horas como antes de su tiempo y disfrutar del mundo que le trata de expresar un autor y su equipo, la idea que se transformó con las manos de todo ese equipo, de esos actores. A
hablando de lo de la violencia, pensaba ahorita, yo participé este año, hice un corto que acaba de abrir el Festival de Cali, que se llama Montañita, y lo hice en un taller que impartió el maestro Abasquiano Ostami, donde tuve el honor de estar ante esa hoguerota de hombre. Y se hicieron 30 y pico de cortos, 30 cortos en el taller de 40. Y ninguno tenía el tema de la violencia. Y nunca se impuso esa regla. Sino tal era como la energía que emanaba ese hombre que uno decía, claro, yo puedo hablar de muchas más cosas, digamos, teniendo de otra manera alrededor, y en esa magia sí que creo. Por eso es que digo que el cine lo transforma fundamentalmente a uno ya después. Yo veo cada película como un grito de alguien, ¿no? O como un susurro también, para usar el título de Bergman. Y ya lo que hagan cada uno, cada persona es un acantilado, y ese grito resuena de una manera específica y tiene una manera específica. Rubén, dos preguntas. Cuéntenos un poco, por favor, sobre el documental Señorita María Luisa, La falda de la montaña. Tenemos entendido que se ha rodado en Boyacá. ¿Trabaja con actores naturales o con actores profesionales? ¿Cuál es su mejor curso para trabajar? Me preguntaste por documental. Sí. Entonces, partiendo de ahí, el documental generalmente no usa actores, ¿no? Aunque ahora hay todas las mezclas. La prueba es la película que estrenamos ayer con el Cucho, Memorias del Calavera. Estoy filmando en el norte de Boyacá, en las montañas de Boavita. A la Boavita le pertenecía a la vereda Chulavita, y ahí conocí un ser maravilloso que ha transformado completamente mi vida y la de los 6 colaboradores, porque es una película que hacemos pocos y es el material que más he gozado filmar en mi vida, probablemente porque es el proyecto actual. Llevo 3 años filmándolo por islas, digamos, de rodaje, y es la historia de una mujer que ahora tiene 46 años, pero nació niño, y la abuela la empezó a vestir de mujer como a los 2 años. Entonces yo antes hablaba de ese proyecto como la historia de una transgenerista campesina, pero lo que encontré detrás supera el tema del género, menos mal, y ya es una cosa mucho más profunda y mucho más hermosa, de un ser que odian desde antes de que naciera por algo que ella no tiene la mínima responsabilidad, y donde he venido a ver un poco que la abuela decidió vestirla de mujer por protegerla del mito que había sobre ese niño, sobre ese hijo de una unión maldita, incestuosa. Estoy de cabeza en eso, y ahorita fui muy feliz porque fui a rodar 3 semanas, no solo con mi equipo, sino con mi clan, con mi pequeña bebé, tenía 3 meses ahí, ya tiene 4. Y además el centro de producción es la casa donde mi abuelo, que era árabe, se instaló en Colombia. En esa casa nació mi papá y fue niño. Entonces ha sido una atmósfera mágica, y de poder atestiguar a una persona que ha sido víctima de la persecución y del rechazo y del prejuicio, pero que también ha logrado hacer su vida, una persona con una concepción de Dios tan hermosa que dan ganas de creer, pues como de donde sale la fuerza de ella, capaz de volver las fuerzas más oscuras alimento para su vida de soledad y para su química con los animales. A mí es un tema que me tiene atravesado. Estaba hablando sobre los actores naturales y tuvimos la explicación sobre ese tipo de actores, pero ¿prefiere los actores profesionales o los actores naturales para sus obras? Yo no uso nunca la expresión actores naturales, porque pues, los otros no es que sean artificiales. Yo uso digamos, yo lo diferencio de los actores que estudiaron para actuar y los que no. Y depende del proyecto y de la persona. Yo no discrimino. Para la Sociedad del Semáforo hicimos algo con mucho humor, que muchos actores profesionales se lo tomaron mal, y fue que empapelamos Bogotá con un cartel que decía actores de la televisión colombiana a metros. Buscamos putas y hueputas en los padres de pestañas, no sé qué, era un párrafo así como del sueño de las escalinatas, buscando oficios, y a ese casting fue más de 700 personas, entre otras. Por ese casting empezó nuestra amistad con el Cucho, porque ese párrafo también busqué eran como 180 palabras, entonces en un centimazo hice 180 palabras a personas para que cada uno dijera una palabra, y ahí estaba el Cucho. Y también llegaron a ese casting sin que uno los supiera actores profesionales que terminaron haciendo parte de la película. Entonces no discrimino, sino por ejemplo ahora la experiencia que tuve con Tierra en la Lengua, el tipo a quien sea le abre la boca de lo que es la fuerza machuna horrible de la que hablaba ahorita
Gustavo y para mí es, digamos, la energía fundamental de mis películas, que poco a poco van, digamos, con cada película es un ejercicio de exorcismo sobre los machos y ya lo voy volviendo a lo femenino. Esta película del documental es el pivot justamente con los dos géneros. Yo vi más de 100 hombres que probé y fue mi abuela quien me dijo a última hora, ¿por qué no prueba con Jairo Salcero? Que era un vecino de finca allá en Casanare. Yo había estado buscando, dice que nuestro James Coburn, colombiano, que era el actor de las películas de Sam Peckinpah. Y ahora que la película ganó 2 premios en Italia, es el texto del jurado relacionado a la película con Peckinpah. A mí me emocionó mucho la casualidad. Y ese hombre lo haría como nadie. Porque un actor va y sí, que yo estuve 2 meses tumbando becerros y tal, este hombre lleva 60 años tumbándolo, sabe agarrar un tractor, una pica, una mujer. Y no nos desgastábamos en eso, nos concentramos fue en buscar en todos los ensayos con él cómo acompañar el espíritu de la película. Esa fue una sugerencia de mi abuela. Yo sé que en cuanto ella me dijo el nombre yo descansé porque yo lo conocía desde que tengo 4 años y fue el gran acierto y ha sido un placer estar al lado de ese arbolotote y bajo su sombra, porque él además se sirvió entero en la película. Esa es una generosidad, por ejemplo, que yo por lo menos en mi experiencia he encontrado más en los actores no profesionales o que no estudiaron para actuar, porque también son dueños del medio, no te entierran la lengua, sale su esposa, el carro es el de él, el perro es el de él, la cama en la que actúa su agonía fue la cama donde fue concebido en la vida real porque era la cama de sus papás, el cuadro que está ahí en la última finca es el de la suegra, los que vayan hoy ya verán estas pistas que les doy, entonces se sirven entero. Con respecto a los actores naturales, pues el otro día estaba viendo La Sociedad Semáforo y pues de pronto eso porque no estoy acostumbrado, es algo extraño para mí, pero en un principio pues al inicio de la película me chocaba un poco lo de los actores naturales, actores no profesionales, pues en el hecho de transmitir a veces me costó mucho que me transmitieran las emociones, me produciera lo mismo que produce pues un actor profesional, ¿no? No sé, ¿usted qué piensa sobre eso? El problema de la transmisión. Cada espectador. El tema de los actores naturales versus actores profesionales. Yo creo que es más una cuestión de dirección, de director. Todos los que estamos aquí somos actores. Todos estamos actuando, solo que no nos damos cuenta. El actor profesional es aquel que conscientemente observa cómo es la gente y trata de imitarlos de la manera más cercana posible. Yo me inicié haciendo películas con actores llamados naturales porque eran los más económicos, no tenía que pagarles siquiera, simplemente lo hacía por el gusto de trabajar en mis películas. Y eso es el conflicto. Y todos eran naturales, inclusive el que me hizo el papel de sacerdote era sacerdote, porque yo dije, él es el único que puede hacer todas las mímicas, etcétera, de un sacerdote, ¿no? Porque ahí lo difícil para él fue actuar lo que él no hacía en su vida normal, que era enamorar a una mujer. Sí, porque igual son actores, o sea, Por eso digo que todos somos actores, ¿no? Entonces, a mí me encanta trabajar con actores naturales. La diferencia es que al actor natural tú no lo puedes hacer lo que él normalmente no hace. En la película que tú acabas de escribir allá en Huevita, pues los personajes que utilizaste son los personajes que hacen lo que normalmente hacen todo el día, como tú dices, es el que sabe manejar el tractor, el que sabe... Pero lo que está hablando de 2 películas, el documental pues es una persona real que estoy siguiendo, que es la mujer, es un documental, estoy de testigo de su vida. Y la que no pues tierra en la lengua, y es una presentación igualita, que tiene unas cosas muy fuertes de actuación.
próxima película voy a combinar actores naturales con actores profesionales. Vamos a ver cómo nos sale, porque siempre es también todo un experimento. Maestro, bajo el enfoque que tiene que hacer reconstrucción de cine, de producciones en Boyacá, ¿qué proyectos tiene para desarrollar esto? En este momento tenemos un gran proyecto que se titula La Universitaria. Ya venimos desarrollándolo hace 2 años. Ese proyecto se inició aquí en un festival de estos, exactamente 2 años. Nos demoramos como 1 año escribiendo el guión. Lo está haciendo una persona que todos deben de conocer aquí, que se llama Margarita Velázquez. Tenía un programa de televisión en directo con Margarita. Resultó siendo una súper escritora, una gran guionista. Y ahora estamos en el proceso de conseguir el dinero. Para mí el problema de hacer cine es un problema de dinero. Hacer cine es el único arte que no se puede hacer sin contar con una bolsa de dinero. Y entre más grande sea el proyecto, más dinero se necesita. El proyecto para esta película, el presupuesto para la universitaria es de 3.000 millones de pesos. En pesos suena una barbaridad de dinero, en dólares son apenas $1,5 millones de dólares. Y por los estándares internacionales de hacer cine, si yo voy a Hollywood y digo que voy a hacer una película con $1,5 millones de dólares, se ríen y creen que yo estoy tomándolos del pelo. ¿No? Pero porque hay que recrear, mucha gente se van a recrear algunas de las revueltas estudiantiles que han habido aquí en Tunja, en la Universidad Pública. Y todo eso lleva tiempo y lleva mucho dinero. A mí me encantaría pues, contar con alguien que financie mis proyectos. De hecho, sí he contado con ello, por eso yo hago cine en Brasil, porque acá en Brasil hay una ley igual como la de Colombia, pero las empresas son más dados a financiar proyectos de cultura en general, ¿no? Brasil es un país muy cultural, le da mucha importancia a la cultura y hay dineros, no solamente del Estado como en Colombia, que el Ministerio de Cultura financia la mayoría del cine que se hace, casi todo por decir así, sino que allá también las empresas privadas invierten o apoyan el desarrollo de la cultura y bueno, dan dinero, ¿no? No sé tú cómo haces para financiar tus películas o tú, pero yo les confieso que mi problema número 1 es conseguir el dinero para hacer una película. Conseguir 3.000 millones de pesos para hacer una película en Boyacá es lo más difícil del mundo. Ustedes no se imaginan, es como tratar de mover un elefante para donde uno quiere. Es imposible. Pero bueno, ahí estamos en esas y ya hemos logrado que el elefante mueva un poquitico la pata. Entonces yo confío que tarde o temprano, al fin, el elefante se va a mover y vamos a tener el dinero. Y con respecto entonces al hacer cine en Colombia y las diferencias que hay, digamos, en otros países, ¿qué consideran ustedes cómo es la situación en Colombia? ¿Cómo ven, pues digamos, los otros dos que me han respondido? Quisiera que hablaran sobre eso. Pues a ver, a nivel personal, lo que me ha sucedido, y creo, por experiencia de muchos amigos también, y es que el cine aún en Colombia está muy centralizado, a pesar de que, como dice el maestro, hay ya un ministerio, el cine todavía está muy centralizado. Entonces, en el caso puntual, ustedes ven películas en las salas de cine, normalmente son directores de Bogotá, Medellín, Cali, y para hacer cine en provincia, en pueblos, y hacer cine máxime sin dinero. Aquí lo que acaba de decir el maestro es totalmente cierto. El problema de hacer cine es el dinero. No es falta de creatividad, no es falta de ganas. Aquí en Colombia hay muchísimo talento, no solo actoral, sino para crear guiones, crear historias todas las que ustedes se puedan imaginar.
que pueden ser muy buenas. En el caso puntual mío, yo he logrado financiar las películas gracias a empresas privadas. Han visto el trabajo social que se ha venido realizando por medio del cine, y eso ha contribuido que no solamente empresas privadas, sino instituciones, universidades, incluso hospitales, han contribuido porque se ha generado un cine que a la larga hace parte de una campaña de estas instituciones a priori. Entonces, esa es de pronto uno de los enfoques que, si alguna persona que está presente acá desea hacer cine y no se asusta con la cantidad de dinero que habla el maestro, pues yo les puedo contar que pueden lograrlo. Una de las grandes falencias de hacer cine aquí es que la mayoría de la gente se asusta por pensar que para hacer una película se necesita miles y miles de millones. Pues no. Podemos contar el caso, por ejemplo, de este director Gaviria de Medellín, haciendo un documental y teniendo muy pocos recursos, hizo mucho. Mostró una realidad de Medellín, ganó muchas cosas. Entonces, eso es un caso puntual. Y pues en el caso personal, vuelvo e insisto, no es el hecho de que se vayan a rendir porque necesitan muchas cifras de dinero. El hecho es perseverar, tocar puertas, mirar cómo o de qué manera pueden lograr financiar por medio de empresas privadas o instituciones hacer un proyecto, porque una de las falencias aquí en Colombia, de la industria del cine aquí en Colombia, es que definitivamente estamos en pañales todavía en la hora de industrializar el cine acá. No nos comparamos ni 5, por ejemplo, con Argentina o con un México o un Estados Unidos, donde ya se ha descentralizado el cine y ya ha hecho que todas las personas tengan muchas oportunidades para acceder a algunos fondos. Pues yo considero que todas estas verdades son caminos, ¿no? Es verdad, o sea, yo personalmente sé que así me toque en el patio de mi casa, si llego a tener una casa, voy a seguir haciendo cine. Estoy de acuerdo que con digamos, el mecanismo que lo libera y que más lo facilita es el dinero, pero yo no podría decir que es el problema del cine, porque para mí el problema del cine es el lenguaje, ¿no? Y estoy de acuerdo con que hay talento en Colombia, pero también siento que hace mucha falta rigor en todos los oficios, especialmente en el guión y la dirección, ¿no? Entonces ese es otro problema grande, o más grande que el mismo dinero. Estoy de acuerdo en que igual la cuestión del dinero es muy... A Orson Welles le preguntaron que cuál era su momento favorito durante el recorrido que tiene que hacer un proyecto para volverse película, y él decía que cuando le llamaban a decirle que la plata estaba en el banco para hacerla, pues porque el dinero es el motor de muchas cosas. Pero yo también he visto que uno puede hacer cine. Lo que pasa es que son unas maromas que seguramente a uno lo agotan en la vida, ¿no? Memorias del Calavero, nosotros solo habíamos conseguido plata para los actores y el hospedaje, y era un rodaje mínimo con 10 personas. Nunca pensamos que iba a pasar nada con esa película. Ahora está seleccionada en el Festival de Nuevo Cine de La Habana, ganó 2 premios grandotes de postproducción para ser terminada, o sea, termina siendo el problema del dinero, pero digamos, enfrentarnos a la película y editarlo, nos íbamos en ceros. A última hora, y la única vez que yo he tenido inversión privada en una película mía, y yo no sé por qué lo hizo ese señor, que le tengo tanto aprecio, a los de S&P Group. Yo era fotógrafo en Nueva York y le gustaban mucho mis cortos, y había visto la Sociedad del Semáforo y le dijo al papá que sabía que estábamos en una nueva peli, y a través de Ley de Cine tuvimos como 60 millones de pesos. Y ya como todos estábamos listos para hacerlo gratis, entonces cualquier cosa era una recompensa. Entonces tuvimos un rodaje muy alegre, muy duro, muy riguroso, porque eran 3 semanas y el primer corte, o sea, la primera versión de edición fue de 5 horas y media, pero es posible. Yo lo que creo es que uno tiene que saber qué proyecto se puede hacer sin plata y cuándo. En eso estoy completamente de acuerdo, porque uno no puede pretender hacer una superproducción con nada, porque le sale pues una cosa chichipata. Entonces, saber esperar para los proyectos grandes el presupuesto que se necesita, pero si uno tiene la urgencia de expresarse, pues buscar qué otra idea puede conquistarlo a uno mientras tanto para llevarla de otra manera. Nosotros a veces no
Daniel García, yo lo considero casi un coautor porque él se ha jugado realmente como una mamá por mí. Llevamos 13 años haciendo cine juntos, desde los 20 años. Creo que pocos casos se repiten de director-productor, además con una amistad, digamos, tan profunda y tan centrada como en la transparencia y en la claridad con la gente, ¿no? Incluido los actores no profesionales, porque yo, digamos, sí, hay una diferencia, por ejemplo, en términos de contratación o salariales. Para mí es una decisión estética, no de presupuesto, lo de los actores no profesionales, como quien escoge el óleo o pasteles o lo que sea, es una decisión estética de herramientas. Entonces, hay ideas, Tierra en la Lengua realmente costaría más de 4.000 millones de pesos. Filmar en el Casanare, que se vea como se ve, esas condiciones, ¿no? Que poder capturar el poder de esa tierra. Yo tenía otras ventajas y lo hicimos solo con un premio de escritura que tuve de Francia.